Lo puedes jurar, mi querido Libra. Esta persona ahora, tarde que temprano, no será ahora, no será mañana, no será pasado, pero esta persona se va a dar cuenta realmente dónde está su verdadero amor, el amor verdadero. Me tardé porque no quería reconocer que eras tú a quien yo quería. Lo otro fue solo una ilusión. Fíjate en el video, míralo con calma para que te enteres de más detalles. Hola, hola, mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a empezar a leer estas cartas del tarot y oráculos, y vamos a enfrentar un oráculo con una carta y vamos a hacer por lo menos unas 6 lecturas aproximadamente, cortitas, pero vamos a ver sustanciosas, yo diría. Ya las cartas están prácticamente, están todas mezcladas. Esta sí sería una vueltica más que le diera, pero ya las otras están ya prácticamente más que mezcladas. Y vamos a ir sacando una por una como para no ir perdiendo tiempo. Ya las mezclé anteriormente. Entonces vamos a ver aquí cómo están estas lecturas ahora en este momento para contigo. Empezamos por ejemplo con esta primera carta y vamos a ver lo que nos dicen. Vaya, mira, esto puede ser, cuando sale esta carta, puede ser que me estén hablando, esto es un planteamiento o quizás un replanteamiento. Este es alguien que definitivamente con muchísimo entusiasmo quisiera plantear o replantear una situación delante de ti. Como estamos hablando y como ya hemos canalizado o hemos visualizado a esa personita que tú tienes en tu mente, entonces es algo que tiene que ver contigo y con esa personita, lógicamente. Entonces podríamos hablar de una persona nueva que está bastante entusiasmada porque quiere venir pues a entrar en una relación contigo, que le gustaría comenzar un romance contigo, que viene a plantearte quizás una situación, a ver qué dices tú, qué te parece, cómo la ves. Si es una persona del presente, pues quiere replantearte algo también, algo en beneficio mutuo de la relación y de ustedes. Y si es una persona del pasado, pues, como te digo, quiere, está entusiasmada, le gustaría, está pensando ahora, porque te advierto que esta lectura que vamos a hacer es una lectura para lo que piensa y lo que siente. Hasta ahí, no vamos a ir más allá. Sencillamente lo que está pensando y lo que está sintiendo en este momento esta persona por ti. Entonces, esta sería la carta. Vamos a sacar entonces una contraparte y dice lo siguiente: esta situación me está reflejando y me está queriendo traducir que esto significa que tu decisión le está haciendo a esta persona reflexionar definitivamente. Es algo que esta persona en verdad no se esperaba, una decisión tuya, quizás a lo mejor una indiferencia de tu parte, quizás tú le hayas dicho o te has mantenido en tu posición como todo un magistrado y has dicho, mira, un momento, aquí son las cosas así ahora, de esta manera, ya no me la vuelvo a calar, ya no me vuelves a meter los dedos en la boca, ya esto y aquello, ya yo me he dado cuenta de cómo tú eres, ya esto lo vamos a dejar hasta aquí, qué sé yo lo que le hayas podido decir. Lo cierto es que ahora esta persona, por el simple hecho de la decisión que tú has tomado, esta persona ahora está reflexionando. Con tanta tristeza tomará la decisión de hablarte. Aunque aquí no la veo muy triste, que digamos, sino más bien entusiasmada con el hecho de querer venir a buscarte. Ojalá no se estrelle. Vamos a ver aquí quién puede estar aquí en esta situación. ¿Quiénes pueden estar? Aquí salió doble Géminis, sale doble Libra y podría ser signos de aire, fíjate tú. Puede ser Géminis, puede ser un Libra o puede ser un Acuario, fíjate, los 3 signos de aire. Seguimos adelante entonces a ver qué otra lectura hay por aquí. Hay alguien que está regresando o que quiere regresar. No voy a decir que está regresando porque recuerda que estas lecturas son energías de lo que está sintiendo y está pensando. Es alguien que desearía enormemente hacer un regreso. Traer y venir a ofrecerte esa corona de laureles. Viene con sus tristezas y sus
alegrías encima, viene con sus fracasos y con sus victorias encima. Es una persona que ha tenido que pasar por muchas partes, por muchos, yo diría que como por muchas pruebas, y que verdaderamente aquí se nota que es una persona que ya tiene rato que se fue, y ahora después de tantas de tantos, digamos, vicisitudes, altibajos que ha tenido que pasar esta persona, o tener que pasar por ciertos retos, puede estar viendo al final del camino la palabra de prueba superada y quisiera venir pues a demostrarte o a pedirte por favor que sí hay oportunidades para ustedes. Eso también podría ser. Vamos a ver aquí qué carta corresponde y dice: no es posible que ahora solo me queden tus recuerdos. Es una persona que no lo va a aceptar. Es alguien que no acepta de todas que haya solamente recuerdos entre ustedes. Esta persona necesita regresar y necesita demostrarte con hechos que esta persona ha cambiado y que hay posibilidades de un regreso y de un buen regreso. Hasta ahora eso es lo que estoy viendo. Piscis, Virgo o también Aries pueden estar aquí presentes. Vamos a seguir sacando cartas porque sí que te lo digo, y esto, la parte principal de todo esto, según las cartas, lo que están hablando, dicen que con tanta tristeza tomará la decisión de hablarte, porque no es posible que ahora solo le queden los recuerdos y nada más. No se conforma con que hayan recuerdos nada más. Esta persona necesita venir a hacerlo. Y esta decisión por la que esta persona quiere volver es sencillamente por tu decisión, por tu manera de actuar, por tu actitud del momento. Vamos a ver aquí, mira, sí, aquí se está viendo. Mira, continuamos con esta situación. Otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo te digo? ¿Cómo se llaman estos? Me olvidé. Pajes. Otro paje de arcanos mayores. Un paje de pentáculos. Y el paje de pentáculos dice que esta persona desearía, a todas estas, desearía más que nunca venir a materializar de nuevo esta relación. ¿Cómo le gustaría? Así como desea venir a replantear, también desearía venir a rematerializar. Eso está, esta persona lo tiene claro. Hasta ahora, así lo estoy viendo. Lo tiene más que claro, mi querido Libra. Y mira lo que te dice. Cada día me levanto con más melancolía y tristeza. Y de hecho, mira cómo está la persona. Mira qué tristeza. Está parada en un solo pie, tratando de equilibrar sus emociones y equilibrar quizás esa melancolía y esa tristeza que tiene. ¿Entiendes? Está tratando de equilibrar todo eso, porque así no puede continuar. Una persona así todo el tiempo que se levanta, cada vez que se levanta con tristeza y melancolía porque no te tiene, entonces necesita, pues yo diría que ir tomando decisiones al respecto. Sí que te lo digo, ¿no? Seguimos sacando más y vamos a ver quiénes más pueden estar aquí involucrados. Sobre todo con esta última lectura. Puede ser un Sagitario, un Cáncer o también un Leo. Continuamos ahora. Vamos ahora a cambiar el oráculo. Y vamos a ver aquí. Esta persona con el 2 de bastos está viendo por su ventana energética, viendo a través de la ventana de su alma y de su corazón la posibilidad de que esto se pueda volver a dar. No lo tiene, o sea, no es descabellado, no es que está ya tranquila, serena o buscando quizás otra alternativa. Todo lo contrario, es alguien que está bastante, como digo, sumergido en sus pensamientos y en el deseo inmenso de una nueva relación contigo. Es como decir, lo está pensando. Tampoco es que ya lo está haciendo. Recuerda que estas son lo que piensa y lo que siente. Es como decir, me gustaría ver si hay la posibilidad de que esto se vuelva a dar. ¿Cómo me gustaría? Aquí donde tú lo ves o la ves, está mirando a través de la ventana de su alma o de su corazón, porque lo que está es recordando, está imaginándose, está visualizando una nueva relación contigo y está visualizando también
relaciones del pasado que se dieron contigo y que por alguna razón, motivo o circunstancia se terminaron. Vamos a ver aquí qué nos dice esta carta. Mira, y es alguien que quizás no ha regresado todavía porque no quiere contradecirse. Entonces me podría estar indicando esta carta que a pesar de que tiene deseos y ganas de volver, no quisiera delante de ti al menos demostrar lo que siente, ni quiere contradecirse. Una persona orgullosa en todo caso, ¿no? Pero con tanta tristeza tendrá que tomar la decisión de venir a hablarte, porque aquí donde está, no te creas que está saltando y está jugando o está bailando, está bastante pensativa la persona, tratando de ver qué va a hacer con su relación o qué va a hacer con esos sentimientos que tiene. Que a pesar de que se contradice, tiene sentimientos y los tiene claros, claro que sí. Seguimos adelante. Mira, está ilusionada esta persona con una vuelta. Está muy ilusionada esta persona con el deseo inmenso de volver. Es alguien que definitivamente sí lo va a hacer. Yo no sé qué le pueda estar a esta persona, digamos, impidiendo, qué le puede estar impidiendo. Aquí lo vemos. Está impidiéndole justamente que está con alguien, pero quiere regresar. Fíjate tú, yo preguntando qué le podía estar impidiendo a esta persona y ya me están dando la respuesta. Es que esta persona está con alguien, pero desearía inmensamente volver. Que quizás tú le des un sí pequeñito o una esperanza o que le abras un poquito la puerta, como digo, a través de la puerta muy, muy suavemente, que le des una pequeña luz de esperanza para que esta persona entonces quiera dejar todo lo que tenga que dejar, todos esos impedimentos que puedan haber para venir a donde tú estás. Eso es definitivo, eso es lo que quisiera hacer esta persona. Sigo viendo a ver qué más hay acá. ¿Quiénes más pueden estar aquí? Y sale así como Sagitario, como Capricornio y también como Leo. ¿Ok? Vamos pues, seguimos con la última carta y vemos que es alguien que aquí esta persona está un poco, digamos, sumergida en una pequeña sombra. ¿Qué te quiero decir? Alguien que no lo tiene como muy claro. Quizás no tiene muy claro el hecho de volver, porque a lo mejor su ego o su contradicción le impide, no quiere contradecirse quizás y le impide un regreso. Quizás porque a lo mejor lo que está notando y está viendo es que verdaderamente se está haciendo como muchas ilusiones y a la larga a lo mejor esto no se va a dar porque a lo mejor ya tú no quieras. Es alguien que necesita de todas, antes de estar en esta situación necesita, como dice el dicho, para estar colgando, mejor es caer. Esta persona tiene que ver, irse, enfrentarse a ti para saber exactamente qué es lo que tú sientes o piensas. A lo mejor tú le estás esperando, a lo mejor tú estás deseando también, así como esa persona está deseando, tú también quisieras que volviera, ¿verdad? Pero esa persona, ¿cómo lo va a saber? Tiene que saberlo buscándote, llamándote, averiguando, mandándote un mensaje, presentarse delante de ti para que esa nube se despeje de ese sol que tiene. Esa persona con tanta tristeza tomará la decisión de hablarte. Eso no hay duda. Esta persona viene a hablarte. Quiere volver antes de que pases página. He ahí el sol quizás un poco nublado que hay porque quiere regresar, pero estando con alguien, es verdad, necesita primero resolver. ¿Y tú te crees que eso es así de fácil? Eso es decir, bueno, ¿sabes una cosa? Yo me enteré o me di cuenta o ahora estoy entendiendo que yo de quien estoy enamorado es de Libra. Así que yo me voy de aquí porque yo quiero ir otra vez con Libra. Eso no es tan fácil. Eso hay que meditarlo. Eso hay que ver qué daño se le va a hacer a la otra persona. Hay que quizás tranquilamente hablar. Yo sé que tú dirás, pero eso se lo buscó esa persona. Es cierto, se lo buscó. Cualquiera de los dos se lo buscó. Pero hay que ver realmente cómo se van a hacer estas cosas. ¿Me estás entendiendo? Vamos a ver aquí entonces qué te quieren decir estas cartas. Oráculos de amor y desamor. Y vamos a ver qué otra cosa hay para ustedes.
Vamos a ver esta carta. Y dice, amor verdadero. Esta persona, oye bien, aunque tú no lo creas, mi querido y adorado Libra, pero esta persona está más que convencida que eres tú su amor verdadero, que está con alguien y quizás está con alguien, pero quiere volver porque te añora, porque no deja de pensarte, porque tu decisión le ha hecho reflexionar, porque siente que ahora lo que quedan son tus recuerdos y eso no lo va a aceptar, no se va a conformar, porque cada día que se levanta hay más y más melancolía. Entonces, ¿quiere decir que es feliz con esta persona? Pues claro que no, claro que no. Que quizás no quiera regresar aún porque no quiere contradecirse, podría ser, pero esto no le queda mucho tiempo. No se va a aguantar con eso, olvídate que no. Vamos a ver ahora un mensajito ya canalizado para finalizar y dicen lo siguiente. Me tardé porque no quería reconocer, oye, mira, porque no quería reconocer que eras tú a quien yo quería. Lo otro fue solo una ilusión. ¿Me estás entendiendo? ¿Capich? Lo que te quieren decir. Así que más claro no canta un gallo. Vamos a ver aquí entonces, para ir finalizando, qué te quieren decir acá este libro. Es un libro de Oráculo del Destino y dice, mantén la humildad y el agradecimiento por las personas que te rodean y te brindan ayuda. Mantén la mente abierta al amor, incluso si puede ser aterrador o difícil. ¿Ok? Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura, Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.